lamento por lo perecedero del hombre ante lo eterno de Dios. Ese es el título, hermanos, de este sermón. Aunque, hermanos, es muy extraño que el salterio o los salmos atribuyan un salmo a Moisés. Sin embargo, este Salmos 90 es atribuido a él. Y debemos de recordar, hermanos, que Moisés en realidad escribió algunos cánticos, compuso algunos poemas, de acuerdo a Éxodo capítulo 15, Deuteronomio capítulo 31, capítulo 32 y capítulo 33. Este Salmos 90, hermanos, tal como lo dice el título del sermón, nos enseña, hermanos, que es un lamento por lo perecedero del hombre comparado con lo eterno de nuestro Dios. El hombre, hermanos, mide el tiempo o la vida, hermanos, por medio de horas, de meses, de años, pero sin embargo todo eso ante Dios es nada, ¿no? Él no mide el tiempo ni aún por miles o millones de años, sino que la Biblia dice que él existe por toda la eternidad. De acuerdo, hermanos, a la enseñanza de este salmo, se cree que el pueblo se reunía, hermanos, en el templo o en el tabernáculo, hermanos, y dirigidos por los sacerdotes, ellos entonaban o hacían esta oración del Salmos 90, hermanos, donde ellos exponían o se lamentaban, hermanos, por la brevedad de la vida. No sabemos muy bien, hermanos, el Salmos no dice qué es lo que llevó a componer este Salmos. Lo único que sí sabemos, hermanos, es que el pueblo está sufriendo y que ya llevan muchos años sufriendo. El versículo 13, mire lo que dice: vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y el versículo 15 también dice algo acerca de lo que probablemente llevó a componer este salmo. El versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Entonces, hermanos, de acuerdo a esto vemos que el pueblo está sufriendo, que algo duro están pasando, hermanos. Y entonces el autor o la doctrina de la sabiduría, hermanos, encuentra una forma de expresar y de saber, hermanos, de explicar al pueblo por qué es ese sufrimiento. Sin embargo, ellos no dan la respuesta, sino que este mismo Salmos declara que la respuesta al sufrimiento viene solamente con la intervención de Dios. Al principio del Salmos, en el versículo 1, hermanos, muy raro en los Salmos se menciona o se inicia con la palabra Señor. El versículo 1, Señor. Y esto, hermanos, aquí se denomina a Jehová como el soberano de todas las cosas, como el soberano del mundo entero. Y siendo, hermanos, el soberano, siendo el Dios verdadero, hermanos, el autor de este salmo expresa, hermanos, su confianza absoluta y glorifica al Señor. También tenemos, hermanos, en ese mismo versículo 1, que se le llama refugio. Y es muy interesante, hermanos, saber que esa palabra refugio, en hebreo dicen que es, hermanos, la palabra maín. Y esta palabra, hermanos, en el principio significaba guarida. Y especialmente se refería, hermanos, al lugar
donde se protegían del peligro, ya fuese algunas, o los seres humanos, o incluso las bestias, los animales. Entonces, esta palabra, Señor, tú has sido nuestra guarida, tú has sido nuestro refugio. Es, hermanos, una forma muy especial, porque hoy nosotros, hermanos, más que nunca, necesitamos recordar que Dios es nuestro refugio o nuestra guarida. Posteriormente, esta palabra, hermanos, se va usando y ya en el versículo, en el Salmos 46, versículo 1, ya se especifica, hermanos, diciendo refugio. Recuerda cómo dice el Salmos 41:1. Ahí leemos, Dios es nuestro amparo, pero esa es la misma palabra que en el Salmos 91 se tradujo como refugio. Entonces, el Salmos 46:1 podríamos leerlo, Dios es nuestro refugio y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, como este salmo es atribuido a Moisés, él, hermanos, fue testigo ocular de cómo Dios fue su refugio. Por ejemplo, hermanos, se nos dice que Dios destruyó por completo a Egipto, mientras al mismo tiempo protegió a su pueblo Israel. Además, hermanos, nos damos cuenta en los libros históricos de Éxodo, de Números, cómo Dios protegió a su pueblo o que fue su refugio mientras ellos estaban yendo hacia la tierra de Canaán. Así que Moisés, hermanos, muy bien podría decir o podía decir, Señor, tú nos has sido un refugio. Señor, tú nos has protegido siempre. Y ahora que estamos pasando por esta situación difícil, tú harás lo mismo. Queremos que hagas lo mismo, Señor. Queremos que tú seas nuestro refugio, porque así es como termina, hermanos, el Salmos 90. Mire el versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Eso es lo que piden, que el Señor siga siendo su refugio. O el autor, hermanos, quiere que la comunidad del pueblo recuerde siempre que Dios es su refugio. Así que, hermanos, recordemos eso. Ahora bien, hermanos, lo siguiente que encontramos en este Salmos es, hermanos, una comparación del hombre que es temporal con la eternidad de Dios en los versículos 3 al 6. Vea lo que dice. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es decir, hermanos, aquí el autor no solamente dice que Dios es nuestro refugio, nuestra guarida, nuestro amparo. Él no solamente dice eso, sino que Él es nuestro refugio por siempre. O sea, nunca va a haber un día en que Dios no esté ahí para auxiliarnos, para ser nuestro refugio, hermanos. Nosotros, como ya lo mencioné, hermanos, medimos el tiempo con segundos, con minutos, con horas, con días, semanas, meses y sucesivamente, hermanos, pero nuestro Dios existe por siempre. Ahora, hermanos, el versículo 3 es muy interesante porque yo lo consulté en otras versiones. Y los comentaristas, los estudiosos, dicen que
que hay un poco de confusión. En la Reina Valera que nosotros tenemos, vea cómo está traducido. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Sin embargo, la Reina Valera contemporánea la tradujo de una forma que dicen, hermanos, los expertos, que es el significado de ese versículo. Voy a leerlo y los que tengan su versión ahí contemporánea lo pueden checar. Lo tradujo así: nos vuelves al polvo cuando dices, de vuelta al polvo, seres mortales. Lo repito. Nos vuelves al polvo cuando dices, de vuelta al polvo, seres mortales. Es decir, aquí el autor está comparando la temporalidad del hombre con la eternidad de Dios. Es decir, el versículo 3 es el llamamiento de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios lo decide, Él nos llama, hermanos. Él nos convierte, Él nos hace volver al polvo del cual Él nos creó. El autor aquí, hermanos, quiere dejar en claro que la vida está en manos de Dios y que cuando Dios lo decide, Él nos llama. Eso es algo, hermanos, que ya sabemos, que lo hemos escuchado, lo hemos estudiado una y otra vez. Pero hoy, hermanos, más que nunca, nosotros debemos de tener esto muy presente. Como decía Job, Dios dio y Dios quitó. Esto es difícil de hacerlo, es difícil decirlo, pero es difícil practicarlo. Pero esa es la realidad y a eso es a lo que el autor del Salmos 90, hermanos, nos llama, que la vida está en las manos de Dios. 1000 años para el hombre, hermanos, es una medida monumental, pero para Dios es un simple ayer que ya no existe. Es como una de las vigilias. Los hebreos dividían la noche en 3 partes, en 3 vigilias. Los evangelios nos dicen ya después que los romanos lo hacían en 4. Pero aquí dice las vigilias de la noche. Para Dios, 1000 años es eso. Para nosotros es una medida monumental, pero ante Dios es como un simple sueño. Por eso el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así, hermanos, es la vida. Así pasa de rápido. La Biblia dice, hermanos, que Dios, en Oseas 2:23, que Jehová siembra la vida, que es la forma en decir que Él es quien da la vida y es también quien la quita. Y ahora, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué la vida es tan breve? ¿Por qué morimos? Los versículos 7 al 9 nos dan la respuesta. Vea lo que dice. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién reconoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El autor nos dice la razón por la cual la vida es tan breve. Y lo hace, hermanos, firmemente con 2 enunciados que están vinculados entre sí. Nos dice, hermanos, que la vida es tan breve por causa de la ira de Dios y por la culpa del hombre. Es la ira de Dios la reacción ante la culpa del hombre. El llamamiento de volver al polvo del versículo 3 es la orden dictada por Dios, hermanos,
con esa autoridad que solamente Él tiene. Romanos, hermanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Así que el autor, hermanos, del Salmos 90, que es Moisés y que también se cree que es Moisés quien escribió el libro de Génesis, hermanos, nos dice que la causa porque la vida es tan breve es por el pecado del hombre. No quiero decir que los que han muerto es porque eran más pecadores que nosotros. De hecho, en una ocasión a Jesucristo le preguntaron que si aquellas personas que habían perecido eran más malvadas que los otros. La respuesta de Jesús fue que no era así. Y les dice, incluso si ustedes no se arrepienten, también perecerán, porque ninguno es más pecador que otro. Todos somos culpables ante Dios. Y Él es el que decide, hermanos, cuándo llama a cada quien. Entonces, hermanos, esa es la razón. La vida es realmente muy fugaz, es muy breve. El salmista examina los años y él pide en el versículo 12 a Dios que nos dé sabiduría para vivir de acuerdo a su voluntad. El versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La insensatez no conoce la seriedad del arrepentimiento. La sabiduría es la única que va a penetrar, hermanos, y nos va a mostrar que nosotros también somos pecadores y que debemos, hermanos, de acercarnos a Dios, que estamos, hermanos, abocados a la muerte. Eso es lo que el autor, hermanos, nos enseña en el versículo 12. Dios es quien nos debe de instruir cuando oramos. Sabemos muy bien, hermanos, lo mucho que los profetas se esforzaron por enseñar a Israel, hermanos, porque durante un tiempo el pueblo de Israel ya solamente se acercaba a Dios como con un concepto como mecánico y superficial. Es por eso que el profeta Oseas y Miqueas escribían y todos los profetas, pero en especial Oseas 6:1 escribe, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. La gente, hermanos, en el tiempo de los profetas no presentaba ante Dios de corazón su arrepentimiento y su lamentación. Solamente ellos trataban de manipular a Dios y trataban de ganarse, hermanos, su favor. Y es por eso que los profetas se esforzaban por descubrir que estaban mal. Le enseñaban al pueblo a buscar a Dios de todo corazón. Y en tiempos posteriores, hermanos, la sabiduría en los salmos se le trató de enseñar al pueblo de hacer lo mismo. Finalmente, hermanos, en los versículos 13 al 17 aparecen las peticiones que el pueblo hace en forma de lamentación. Versículo 13 dice, vuélvete, oh Jehová. El versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia. El versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra. Es decir, hermanos, aquí el pueblo se lamenta. El pueblo viene ante Dios pidiendo que Dios muestre su misericordia. Es muy evidente, hermanos, que el pueblo está sufriendo bajo esta dura desgracia y que ya es por mucho tiempo. Mediante este anuncio de salvación es que Jehová, hermanos, va a conceder su misericordia. Y entonces el pueblo dice que con júbilo y que con clamores de gozo le manifestarán esa gratitud por la salvación de nuestro Dios. Pero el giro, hermanos, decisivo se da solamente cuando Jehová intervenga, cuando Dios, hermanos,
venga y tenga misericordia del pueblo. Entonces, toda la actividad humana, hermanos, experimentará la intervención de nuestro Dios. Por eso el versículo 16 y 17 dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y que la obra de nuestras manos sea confirmada. Hermanos, este salmo, por lo tanto, nos enseña que cuando nosotros nos presentamos ante Dios, no somos nada comparados con Él. Él es eterno. Él es por siempre. Y nuestra vida es muy breve. Así que la pregunta básica sería, ¿quién es Dios? ¿Y qué es el hombre ante Él? Y la respuesta, hermanos, es que ante este Dios eterno, el hombre, hermanos, se percibe como barro, se percibe como nada. Es triturado todos sus días, aún los 80 años, dice, que son como nada. Si nosotros, hermanos, en nuestra vida va a tener sentido, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y la ha tenido. Por eso es que estamos hoy aquí reunidos, porque Dios nos ha llamado y nos ha enseñado, hermanos, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra guarida. En estos momentos, hermanos, que nosotros como familia de Dios hemos experimentado la pérdida de un ser querido y todos, hermanos, estamos muy de acuerdo. Hemos escuchado a varios hermanos lo triste que se encuentra con la partida, o a mí me gusta decir la promoción a la iglesia triunfante de nuestro querido hermano Gamaliel. Nos pone tristes, pero hermanos, debemos de tener presente que Él ya está en un lugar, aunque lo escuchamos mucho, está en un lugar mejor. Porque el apóstol Pablo decía que para el cristiano el morir es ganancia. Sí estamos muy tristes, pero Dios nos dará el consuelo. Dios dará el consuelo a la familia. Y estamos orando. Toda la iglesia está orando por la familia. Todos, hermanos, estamos pidiendo, y no solamente por ellos, sino por todos los hermanos que han perdido a sus seres queridos a través de todos estos años que se fundó la Iglesia del Divino Redentor. Pero recordemos, hermanos, y oremos como el salmista del Salmos 90. Señor, tú nos has sido refugio y en ti ponemos nuestra vida. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra guarida, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor Dios, en estos momentos de grande tristeza, oramos para que tú traigas consuelo a la familia Benítez Secundino y a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en estos últimos años, en estos últimos días. Que podamos mirar a ti, Señor, y que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Continuamos, hermano Daniel García.